vídeos que a mí me encanta hacer y es hablar de libros por temporadas, estacionales. Ya os habréis fijado en mi canal que hay muchos vídeos de libros perfectos para leer en invierno, libros perfectos para leer en otoño, en verano, pero no había ninguno de primavera y es algo que no podía faltar en este canal, un vídeo de libros primaverales, porque es una estación que me encanta. Bueno, sinceramente no me gusta tanto como el otoño, pero tiene su encanto y cada vez me gusta más, os lo digo de verdad, que antes era muy de verano y ahora cada vez aprecio más la primavera, por ejemplo, que no es tan extrema como el verano. Bueno, no en Asturias, porque nuestro verano es como vuestra primavera, resto de España y del mundo. Pero bueno, whatever. El caso, quería recomendaros una serie de libros que a mí me parecen muy primaverales. Ya sabéis que esto es muy subjetivo, es un poco la impresión que te queda cuando lees un libro, no tiene por qué estar ambientado específicamente en primavera, sino que a mí me da esa impresión. ¿Y para mí qué es un libro primaveral? Bueno, pues son libros generalmente optimistas, libros no muy densos, libros que por otro lado tienen ese tono un poco lírico, generalmente, más bien ciertamente bastante costumbristas. A mí el costumbrismo, ese rollo campestre y lógicamente flores, campos, descripciones de ese tipo de mundo rural me recuerda a la primavera, pero también ya os digo, ese tono como más lírico, optimista, un poco cómico, no nostálgico. O sea, puede tener tono nostálgico, pero que prime más el tono optimista. Más o menos nos situamos, ¿no? Son cosas como muy sutiles, tampoco hay que darle demasiadas vueltas, son libros que a mí me resultan, pues eso, primaverales. Y el primero que os quiero recomendar, sin ninguna duda, es uno que os he recomendado muchísimas veces, pero hace ya tiempo que no os lo recomiendo, y eso no puede ser porque es uno de mis libros favoritos. Yo estoy hablando de Sidra con Rosy, de Lauri Lee. Este es un libro no apto para todo el mundo, está claro, porque es un libro muy costumbrista, pero es un libro que amo con locura. Es un libro que me encantó en el momento que leí y que he pensado en él y he vuelto a él en muchas ocasiones. Se trata de la historia semi-autobiográfica del propio autor, en el que va recordando su infancia, va recordando a principios del siglo XX, creo recordar que era durante la Primera Guerra Mundial, aunque la Primera Guerra Mundial no es que salga mucho. ¡Oh, Dios mío! Mirad lo que acabo de encontrar. Un billete de tren. Bueno, vale. A Madrid, qué emocionante, cuando todavía viajábamos. Bueno, el caso, creo que estaba ambientado durante la Primera Guerra Mundial más o menos, pero eso no tiene mucha importancia porque nuestro protagonista es un niño y lo vamos a ver todo a través de sus ojos súper inocentes, optimistas, cómicos, y vamos a conocer la vida en la Inglaterra rural a principios del siglo XX. Vamos a conocer a esa adorable familia, a esa madre que los sacó adelante a todos sus hijos, a sus vecinos. Es un compendio de acontecimientos, de situaciones, a veces más cómicas, a veces más nostálgicas, pero muy muy líricas y poéticas, de la vida de Lauri Lee. Y de verdad, amo este libro y ojalá sacaran más libros de Lauri Lee. Yo me he leído uno de relatos en inglés. No sé si es que no ha vendido muy bien este libro o qué. Por favor, comprémoslo en masa para que nos saquen más cosas de Lauri Lee, porque amo este libro y amo a su autor. El siguiente libro que os quiero recomendar es más o menos del estilo, pero en el tono no tiene nada que ver, y me refiero a Un lugar pagano, de Edna O'Brien. Edna O'Brien, o sea, la creme de la vida. Y me refiero a que es parecido en el hecho de que también nos narra la vida en una zona rural, en este caso en Irlanda, cómo era la vida de estas familias, de esta gente que vivía, pues la relación familiar con los vecinos, pequeños detalles de anécdotas, costumbres, pero claro, contado por Edna O'Brien, que sabes que te va a hacer hincapié en los temas más espinosos. Habla sobre todo del machismo, de esa educación tan católica y asfixiante que tenían en aquella época, que estamos hablando de los años 50, 60, creo recordar. Es un libro contado en segunda persona, es un poco más inaccesible que Las chicas de campo, la trilogía de Chicas de campo, que se lee súper bien, pero a mí este me resulta más primaveral, quizá porque transcurre más durante, precisamente pues eso, en el campo, no tanto en ciudad como ocurre en la trilogía de Chicas de campo, que el segundo y el tercero es más de ciudad. Sea como sea, leed a Edna O'Brien y os recomiendo mucho este libro. Es una autora que, aunque hable de temas duros, lo hace de una manera que te bebes sus novelas. Luego, un libro que a mí me resulta muy primaveral es Flux, sin ninguna duda, de Virginia Woolf. Y además, si no habéis leído a Virginia Woolf y os da miedo o lo que sea,
Este libro ya, porque es un libro con el que os lo vais a pasar muy bien, es una novela muy cortita, casi un relato. Además, si os podéis hacer con esta edición de Lumen, la verdad que es preciosa. Es una edición ilustrada por Irache López de Munaín, y os digo de verdad que es una edición que merece muchísimo la pena y hace que disfrutes más de la historia. Es la historia de El perro, un Cocker Spaniel, de la escritora victoriana, dejadme que lo mire porque se me ha olvidado, bueno, Elizabeth Barrett Browning. Tiene de verdad momentazos este libro, es súper divertido, es muy ligero de leer y a mí me resulta eso, muy primaveral por el tono un poco optimista y divertido y así un poco como, no sé, pillo que tiene, como tiene el propio Flux, que es un personaje genial. Y además es un libro súper original, a mí me lo parece, vaya. Otro tipo de libros que a mí me pegan mucho con la primavera son libros como un poco de fairy tales. O sea, el problema de los fairy tales, de los cuentos de hadas, es que a veces son como muy nostálgicos, por ejemplo como son los libros de Marilier, que a mí me recuerdan mucho más al otoño, porque son libros como esa atmósfera un poco decadente y más triste que alegre. Pero hay algún tipo de historia, cuento, leyenda, con un tono más alegre y más luminoso, quizás la palabra, que me recuerda a esta época, como por ejemplo los cuentos de Oscar Wilde, que si no los habéis leído os los recomiendo muchísimo. Además creo que es Austral que va a sacar ahora una edición que tiene súper buena pinta. Os voy a poner por ahí la imagen porque son súper chulas esas nuevas ediciones. Y yo lo tengo en inglés, pero si os lo podéis hacer en español, son cuentos que son algunos totalmente inolvidables, tienen esa moraleja de cuento tradicional, pero la originalidad de Oscar Wilde y sobre todo su maestría a la hora de narrar, porque hay pocos autores que escriban tan bien como Oscar Wilde, de verdad os lo digo. Entramos a una de esas recomendaciones más típicas y que no puede faltar sin ninguna duda, Dios, como es Una habitación con vistas. En esta pobre edición que ya está hecha polvo, por favor, sacar una edición bonita de Una habitación con vistas, lo merecemos. Este libro es maravilloso, maravilloso, y nos habla de esta joven en la época eduardiana, a principios del siglo XX, que viaja a Florencia, Italia, a pasar allí un veraneo, bueno, un veraneo no, unas vacaciones con su tía, que la va a vigilar y controlar. Y allí conoce pues a toda esa gente que vive allí, descubre pues la vida en el continente y pues eso, es un libro muy optimista, muy divertido, muy engañoso. Me encanta porque tiene ese punto engañoso, hasta el final no pillas ciertas cosas y que me gusta muchísimo. Es cierto que a mí me gusta más Regreso a Hogwarts End, de este autor, pero este, que es súper cortito, también además me resulta eso, perfecto para esta época. Está ambientado en primavera y tiene ese rollo de despertar, de alegría, dulzura, pega mucho, mucho para esta época. Y otro libro que tengo que recomendaros sin duda, aunque me pega tanto para ahora como para el verano, es Fresas Silvestres, de Angela Cirkel. Espero que el Gato Pardo no saque más cosas de Angela Cirkel porque este libro mola mucho y además es un libro perfecto para evadirte, el típico libro que te coges para estar con la sonrisa, no darle vueltas a nada, y nos habla de esta joven que va a pasar una temporada a una mansión a casa de unos conocidos, de unos parientes lejanos, y allí pues te ve enredada, porque al final es uno de estos libros de enredos total, de confusiones y momentos ridículos y absurdos que se van sucediendo uno tras otro. Y bueno, pues eso, un libro muy divertido, muy típicamente inglés, tiene ese rollo british total, el sentido del humor es muy muy inglés y muy muy ligerito, muy divertido para pasar un buen rato, y que ahora en primavera es lo que apetece, estar tirado en el prado, tomando el solillo y leyendo este libro. Si ya para encima tienes como un cóctel, ya eres lo más, pero bueno, simplemente al leer este libro te vas a transportar a ese mundo mucho más idílico del nuestro. Y el último libro, quizá el más obvio, pero el que no puede faltar, es sin duda Lejos del mundo al ruido, de Thomas Hardy. Probablemente mi libro favorito de Thomas Hardy. No me parece el mejor, porque el mejor me parece Tess, pero el que yo más disfruté fue Lejos del mundo al ruido, que me parece un libro también perfecto para estas fechas porque es súper bucólico, es de los pocos libros victorianos que no son, pues como decía antes, súper oscuros, sino que tiene ese punto de luminosidad, optimismo y esas descripciones que Thomas Hardy lo mejor que tiene es la manera que tenía de describir el ambiente, el paisaje, y está muy relacionado con la
ambientación en ese mundo rural también inglés, y describe muy bien pues la vida de los campesinos también, aunque nuestra protagonista pues sea una arrendataria y tenga sus dineritos. También nos describe a la clase trabajadora, que es algo muy interesante que hace Thomas Hardy. Y la historia, bueno, pues simplemente es ver a esta joven y un poco la lucha de sus pretendientes por conseguir llevarse el gato al agua. Pero bueno, la historia es mucho más profunda que eso. Te deja con una sonrisa a pesar de que Thomas Hardy tiene sus momentos dramón, pero este es mucho más alegre que la mayoría de novelas de Thomas Hardy, y os la recomiendo muchísimo por esta época. Y pues esas son las recomendaciones que os traía. Se me han quedado fuera unas cuantas, porque tenía unas cuantas como Heidi, como no sé, otros libros que me parecen como súper obvios para esta época, pero tampoco quería que este vídeo me quedara súper largo porque es primavera y apetece estar en la calle, sinceramente. No sé qué hacéis aquí viéndome mi careto. Muchísimas gracias de todas maneras por preferir verme a mí que estar en la calle tomando el sol, si es que hay sol allá donde estéis, y que nos vemos muy pronto. La semana que viene seguramente os traiga ya mis lecturas del marzo asiático, espero que lo hayáis disfrutado mucho, y ya sabéis que tenéis mi Patreon, Meakelarre, si queréis apoyarme para que siga haciendo vídeos, para que sigamos publicando libros desde Duermevela Ediciones, en fin, ahí lo tenéis, os dejo abajo el enlace. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí, por el apoyo, por compartir el contenido, por todos los mensajes que me animáis muchísimo, de verdad, no sabéis lo importante que es para mí. Y pues nada, que nos vemos muy pronto. Adiós.